decir. Entonces, aquí se está hablando de una época en su infancia, ¿no? Y igual vamos a contextualizar un poquito más. Y si alguien quiere ayudarme a leer el verso, puede abrir su micrófono. Yo. Gracias, Dani. Ella quería ocuparse bien de mi manutención, pero como no era independiente, no pudo hacer nada por mí. El mundo está bajo el control absoluto del Señor Supremo. Por consiguiente, todo el mundo es como un muñeco de madera en manos de un titiritero. Aquí, muchas gracias, Vani. Aquí hay que aclarar, en esta parte le está hablando sobre su madre. Él nació, digamos, en una situación en la que él tenía a su madre, que era una mujer muy, muy, muy pobre, y él vivía en un lugar rodeado de grandes sabios, ¿no? Entonces él siempre escuchaba sus conversaciones y aprendía mucho sobre ellos. Entonces, el siguiente verso, si alguien lo quiere leer, o los siguientes versos. Bueno, puedo leerlo yo. Gracias, Rivas. Sí. Verso 8. Cuando yo era tan solo un niño de 5 años, vivía en una escuela de brahmanas. Yo dependía del afecto de mi madre y no tenía ninguna experiencia de diferentes tierras. Una vez, mi pobre madre, al salir una noche a ordeñar una vaca, fue mordida en la pierna por una serpiente, influenciada por el tiempo supremo. Muchas gracias, Rivas. En estos versos, Prabhupada, que nos ofrece una explicación muy clara sobre el Srimad Bhagavatam, hace un significado que dice lo siguiente. Bueno, como podemos ver en los versos, antes de leerlos, su madre fue mordida por una serpiente. Es una situación muy poco favorable cuando dependes de tu madre, ¿no? Y eres pequeño. Entonces, en cuanto al significado de esto, Prabhupada dice, esa es la manera de arrastrar más cerca de Dios a un alma sincera. El pobre niño estaba al cuidado de su afectuosa madre, y aún así, la madre fue sacada de este mundo por la voluntad suprema, con objeto de ponerlo a él completamente a la merced del Señor. Entonces, vemos que es una manera, ¿no? De ponernos también a prueba, ¿no? Para ver qué tanto podemos estar o establecer esa relación con Dios de tal manera que podemos superar esas dificultades, ¿no? Entonces, ahorita vamos a andar más en eso, pero bueno, muchas gracias. Y si alguien quiere leer los siguientes versos, son muy breves, pero son muy lindos y ahorita que veamos un poquito más. A ver, ¿puedo yo leer el que sigue? Ananda. Yo, ¿el 11? El 10 y el 11. 10 y 11, ok. Yo tomé eso como la misericordia especial del Señor, quien siempre desea que sus devotos sean bendecidos, y pensando así, partí para el norte. 11. Después de mi partida, pasé por muchas metrópolis florecientes, pueblos, aldeas, granjas de animales, minas, tierras agrícolas, valles, jardines de flores, viveros y bosques naturales. Gracias, Ananda. En cuanto a estos versos, bueno, sobre el verso 10 se ofrece también otra explicación, ¿no? Que les voy a leer a continuación porque también es muy linda, ¿no? Y viene de lo mismo. El significado dice, los devotos íntimos del Señor ven en cada suceso una bendecidora instrucción del Señor. Lo que en sentido mundano se considera un momento difícil o extraño, se acepta como una misericordia especial. La prosperidad mundana es una clase de fiebre material y por la gracia del Señor, la temperatura de esta fiebre material disminuye gradualmente y la salud espiritual se recobra paso a paso. La gente mundana malentiende esto, ¿no? Y estoy emocionada por hablar sobre esto, pero vamos a profundizar al final para alcanzar a leer bien todos los versos y ahorita retomamos también los significados. Aquí viene esta parte y el último verso de hoy, si alguien lo quiere leer. Sí, si me permites, pasé por colinas y montañas llenas de depósitos de diversos minerales, tales como el oro, la plata y el cobre, y a través de las extensiones de tierras dignas de las habitantes del
cielo, con embalses de agua llenos de hermosas flores de loto y decoradas con abejas confundidas y aves cantoras. Muchísimas gracias. Bueno, pues curiosamente estos versos tienen explicados pocos significados, ¿no? Vienen alrededor de tres significados explicados por Srila Prabhupada, pero son muy, muy profundos. Entonces quería ahondar en el significado donde dice que, donde habla sobre los problemas, ¿no? Digamos, ya más aterrizado. Uno puede tomar un problema como algo que te puede tirar, como algo que te puede derrotar, o como todo lo contrario, ¿no? Ver un problema como una oportunidad. Entonces, en ese sentido, me puse a investigar un poquito y hay una concepción para los griegos que habla sobre esto, ¿no? Esta concepción, ellos la llamaban kairos. Ellos tenían tres maneras de medir el tiempo, ¿no? Que iban muy, muy ligadas. Una era cronos, que era el tiempo lineal, el tiempo que es como medible. La siguiente era kairos, que para ellos, entre muchas cosas, también significaba ser conscientes del tiempo en el que vivimos, ¿no? Sacarle como provecho a ese tiempo. Y la otra era aion se le llamaba, y esta era representada por un anciano y a la vez un niño, ¿no? Que era cuando nosotros no aprendemos y volvemos a cometer los errores una y otra vez, ¿no? Ellos la consideraban como el tiempo sin tiempo, pero digamos que ya más aterrizado era eso, ¿no? Entonces, entre estas concepciones, en la que me gustaría más andar es en kairos, ¿no? Este era un concepto fundamental para los sofistas, era usado por Platón, y al respecto de eso también Isócrates hace una cita sobre esto, ¿no? Él dice, las personas educadas son aquellas que manejan bien las circunstancias que enfrentan día a día, que poseen el juicio que es preciso en ocasiones especiales y rara vez pierden el curso oportuno de la acción, ¿no? Entonces, creo que va muy, muy ligado con los versos en el sentido de que a veces cuando nos suceden dificultades en la vida, perdemos como el rumbo, ¿no? Y muchas veces es como fácil desentendernos de nuestro deber, de nuestro dharma, ¿no? Entonces aquí entiéndase dharma también como el deber supremo de cada persona, ¿no? Les voy a compartir una imagen sobre una representación de Kairos. También fue representado como un dios, y su representación, digamos, como es muy interesante cómo se liga con el significado. Bueno, vemos aquí a Kairos, que es representado con alas, porque se considera que es como difícil de alcanzar, por eso también tiene alas en los pies, al igual que Hermes, ¿no? Es un poco similar. También está sosteniendo una balanza en su mano izquierda, que está desequilibrada porque es completamente impredecible, ¿no? Y esto podemos ligarlo con que lo que nos pasa nunca lo podemos predecir, ¿no? En ese sentido, Kairos es inevitable, ¿no? Todos los días estamos enfrentándonos a situaciones diferentes y muchas veces también son situaciones muy difíciles, ¿no? Entonces esa balanza representa eso, ¿no? Es una balanza desequilibrada porque siempre vamos a estar en constante confrontación con lo que nos pasa, ¿no? Sin embargo, con su otra mano está señalando la balanza en el sentido de que uno puede decidir qué hacer con ella, ¿no? Está desequilibrada, pero si uno actúa de manera favorable o de una buena forma para aprovechar esas circunstancias, puede equilibrar esa balanza, ¿no? Entonces, apunta a que miremos, ¿no? Hacia esa parte de poder como transmutar esas cosas malas que nos pasan. Y bueno, en cuanto a Kairos, hay también varias interpretaciones. Hay una, por ejemplo, del historiador Michel Foucault, que dice, en Grecia, la figura de Kairos representa una productividad que nos trae a este trabajo de diferencia, la positividad de lo discontinuo, no continuar con el mismo juego, hacer lugar al desafío creativo,
a la producción de un acontecimiento, ¿no? Es como de qué manera vamos a usar incluso nuestra creatividad para estas circunstancias malas, ¿no? Que nos pasan, volverlas buenas, ¿no? Incluso hay un verso también en el Bhagavad Gita que me parece que lo explica muy bien. Y ahorita también me gustaría hablar un poco más sobre este libro, que en realidad es un extracto del Mahabharata. Es una epopeya hindú muy conocida y muy representativa también. Se dice en el verso 26 del capítulo 14, aquel que se dedica por entero al servicio devocional, firme en todas las circunstancias, trasciende de inmediato las modalidades de la naturaleza material y llega así al plano de Brahman, ¿no? Entonces vemos que todos insisten mucho en esta firmeza o en esta determinación para nuestros actos, no dejarnos derrotar por lo que nos pasa, ¿no? Porque eso nunca se va a acabar, ¿no? Siempre va a haber circunstancias que van a ser favorables o desfavorables, pero creo que muchas veces las que más nos marcan son las desfavorables y es por esto mismo, ¿no? Por la manera en la que nosotros podemos enfrentarlas. Entonces, esa escultura es déjenme busco su nombre, de Lisipo de Sición, era un escultor griego. Y bueno, él también decía que ahí Kairos está como por escaparse, ¿no? Porque nadie puede como dominarlo, ¿no? Y si lo quieres atrapar tienes que ser muy preciso con tus acciones, ¿no? Entonces va directamente de la mano con esto. Hay otra definición sobre el escritor español Alejandro Cornetti, que lo define como el tiempo desde nuestros momentos trascendentes, de hechos que marcan fuerte el camino personal de cada uno de nosotros, eso que algunos denominan destino, y que en determinados momentos nos hizo tomar decisiones importantes, ¿no? Entonces, aquí también viene una importancia, digamos, para esta concepción del destino y sobre cómo lo vamos a llevar. Y en cuanto a cómo podemos ligar esto con la espiritualidad, quisiera hacer una mención rápida a los gnósticos, que fue una corriente filosófica y espiritual que surgió, bueno, se dice que surgió desde antes del cristianismo, pero se empezó a desarrollar un poquito después en Alejandría y también se comenzó a nutrir un poquito más, ¿no? Por ejemplo, para los gnósticos, el simple hecho de estar en este mundo, voy a compartirles otra imagen. El simple hecho de estar en este mundo ya era un error, ¿no? Ya era un hecho trágico, porque ellos consideraban este mundo ya como una falacia, ¿no? Como una ilusión completa. Entonces, en ese sentido, para ellos el principal elemento de salvación era su contacto directo con la divinidad, ¿no? Ellos estaban negados, digamos, a habitar en un sentido mundano, ¿no? Hablando como de apegarse a cosas materiales, este mundo, ¿no? Ellos siempre querían ver más allá porque para ellos eso era lo que los iba a salvar, ¿no? Entonces, hablando un poquito desde esta concepción de los gnósticos, el simple hecho de ya estar en este mundo era una gran tragedia, ¿no? Era, para ellos, este mundo era el producto de un desorden del cosmos, ¿no? Entonces, bueno, se me hace muy interesante esta visión y cómo también ellos usaron esta concepción trágica, digamos, de su vida entera, porque para ellos todo lo que tenía que ver con este mundo ya era una falacia, porque el mundo era una ilusión, ¿no? Entonces ellos no podían como creer ni siquiera en las leyes, ¿no? Muchas veces porque estaban basadas en este mundo material que era una ilusión, ¿no? Entonces, digamos que era un concepto pues muy trágico, ¿no? Entonces, pero que a la vez también transmutaron en una filosofía que les hacía tener un contacto más directo con lo divino, ¿no? Entonces, quería hacer un poquito la mención de esto. Y regresando un poquito a la explicación que da Alejandro Cornetti sobre Kairos, él habla sobre el destino y obviamente no podía perder oportunidad. Más o menos en otra clase que día hablábamos también sobre el destino y curiosamente volví a tocar versos donde también entra muy bien esta idea del destino, ¿no? Y quería ligarlo
bueno, hay varios artistas que usaban esta concepción para la elaboración de sus obras, ¿no? Incluso para poder estructurarlas. Uno de ellos, por ejemplo, era Octavio Paz. Tuvo como varias etapas en su poesía, pero en las últimas habla en su lenguaje poético mucho sobre el destino, ¿no? Obviamente está Theodor Hoffmann y Beethoven, que me encanta, entonces quisiera que habláramos un poquito sobre él y sobre su concepción del destino, que es muy importante, y también la manera en la que él la ligaba con Dios y cómo esta concepción fue también un impulso para su obra, ¿no? Fue crucial para él, y estamos hablando de un compositor que no es cualquier compositor, ¿no? Es yo creo que uno de los más importantes. Entonces voy a compartir la pantalla de nuevo. Esperen, si me tardo, es que había acomodado las fotos y luego no sé qué pasó, que ya no están acomodadas. Ajá. Ahí. Ok. Bueno, estos comentarios que les voy a leer están basados en este libro que se llama Ludwig van Beethoven, que es de Jean y de Brigitte Massin. Se los recomiendo mucho. Es un libro biográfico, pero más allá de una biografía, digamos, externa, donde sabes, no sé, a qué edad compuso su primera sinfonía o datos muy así, aparte de eso, profundiza mucho en la vida de Beethoven, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, varias de las notas que les voy a leer ahorita estaban escritas al pie de sus partituras, al pie de sus libros, entonces nos permite, digamos, dar una visión a lo que era el mundo de Beethoven y su concepción de las cosas. Entonces, bueno, en ese sentido, Beethoven tenía una concepción muy particular sobre el destino, ¿no? Es más o menos también parecida a la de Hoffmann. Se dice en este libro que Beethoven mira una situación cara a cara y su futuro depende del comportamiento que él decide adoptar. Entonces, esto viene completamente ligado, ¿no? Uno decide qué tan mala puede ser una situación o qué tan buena, dependiendo de cómo nosotros podemos adaptarnos a ella y transmutarla en algo positivo, ¿no? Beethoven ve el destino como una fuerza nefasta, un conjunto de factores que concurren para entorpecer el ejercicio de la libertad de un hombre. Y aquí es importante mencionar que, bueno, Beethoven tuvo una vida bastante complicada, ¿no? Basta mencionar que incluso hay una biografía médica, ¿no? Sobre él, tenía muchas enfermedades y creo que, bueno, ya la cúspide de todo fue quedarse sordo siendo compositor, ¿no? Y muchas veces podemos nosotros también quizá meditar un poquito en esto, en el sentido de que a veces a nosotros nos pasa algo y es como, ya, ¿no? Esto no es para mí, o no está en mi destino, no sé, cosas así, pero si Beethoven hubiera pensado eso, de entrada no existiría una de las sinfonías más maravillosas que él compuso, pues prácticamente sordo, ¿no? Su novena sinfonía. Entonces, en ese sentido, definitivamente viene esta frase, ¿no? Me apoderaré del destino agarrándolo por el cuello, no me dominará, ¿no? Entonces, es esta idea también la que le permite a Beethoven, ¿no? Salir adelante con todas estas dificultades, o sea, y que realmente no eran cualquier cosa, ¿no? Bueno, hay algunos músicos hoy en la audiencia, entonces imaginen, ¿no? Por un momento quedarse sordos, ¿no? O un pianista quedarse sin una mano, o algún instrumentista, ¿no? ¿Qué es lo que haríamos, ¿no? ¿Buscaríamos trascender eso o nos daríamos por vencidos, ¿no? Y entonces, digamos que de aquí viene una parte muy, muy importante de cada uno de nosotros, ¿no? Que es cómo podemos transmutar todo eso. Perdón, si alguien quiere de repente comentar algo o agregar algo, puede abrir su micrófono. Siento que estoy hablando mucho. Bueno, tengo que hablar, pero si alguien quiere agregar o decir algo, pues es bienvenido, ¿no? Entonces, en ese sentido, Beethoven también tenía
una fe muy firme por Dios, ¿no? Él escribe al principio de su credo, Dios por encima de todo, Dios jamás me ha abandonado, ¿no? Entonces, para él, esta concepción de Dios, su relación con Dios, que considero yo que era muy, muy, muy peculiar en el sentido de cómo él hablaba sobre Dios, es la que también le permite, ¿no? Salir adelante, ¿no? Que es como él siente que Dios nunca lo abandona, ¿no? Y me viene aquí también a la cabeza una frase, me parece que originalmente es de Santo Tomás de Aquino y la he escuchado ya también citada por otros maestros espirituales, que dice que tienes que actuar, no, tienes que orar como si todo dependiera de Dios y actuar como si todo dependiera de ti, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno no tiene que estar apegado a esas circunstancias negativas, ¿no? Y bueno, más o menos hace unos meses había dado una pequeña charla sobre la Quinta Sinfonía de Beethoven. No quisiera como repetir lo mismo porque la charla quedó grabada, entonces quisieras como sintetizar otra vez todo lo que engloba esta sinfonía, ¿no? Y la manera en la que podemos también aplicar esta filosofía a nuestras vidas ligada con la espiritualidad, ¿no? Y entonces aquí entra también, bueno, perdón, se me olvidaba algo. Esta es una escultura que está en la Ciudad de México, en el Palacio de Bellas Artes. Más bien creo que donde está ya es como la Alameda Central, pero está enfrente del Palacio de Bellas Artes, se ve luego. Y aquí están representados dos principios que eran fundamentales para Beethoven, ¿no? En ese sentido, otra cita nos dice que Beethoven decía que en el alma como en el mundo actúan dos fuerzas, ambas igualmente grandes, igualmente simples y ambas derivadas del mismo principio. Él le daba el nombre a estas dos fuerzas de Wittgenstrebendes Prinzip y Wittendes Prinzip, ¿no? El primero era el principio de oposición o de resistencia, ¿no? Que aquí está representado por ese ángel que también nos representa el destino. Y Wittendes Prinzip era el principio de súplica, ¿no? Cuando nosotros nos negamos, digamos, a enfrentar esas circunstancias, ¿no? Y en lugar de ver cómo transmutarlas, rogamos porque estas no hayan pasado incluso cuando ya pasaron, ¿no? Entonces viene el, pero ¿por qué a mí? Pero no, ¿cómo puede? O sea, donde estás como rogando, ¿no? Suplicando de alguna manera a Dios, al universo, que eso no suceda, ¿no? Pero sabemos que es inevitable, ¿no? En cierto sentido. Entonces, bueno, esta es una escultura como que retrata precisamente eso. Y bueno, bueno, también estos dos principios son aplicados por Beethoven en muchas de sus obras, ¿no? Yo creo que en la Quinta Sinfonía, bueno, hice el presagio de cortar algunos pedacitos para mostrarles, digamos, algunas de las partes más significativas, porque la verdad creo que toda la sinfonía de los pies a la cabeza es maravillosa, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a escuchar un poquito y aterrizar un poquito más estos principios, ¿no? Y aquí quisiera pasar a el Bhagavad Gita, ¿no? Si alguien no conoce este libro, se los recomiendo muchísimo. Es uno de los libros más importantes para nuestra filosofía y en este caso en la pantalla tenemos una edición explicada por Srila Prabhupada, donde él da una explicación muy aterrizada, muy, digamos, hay muchas explicaciones del Bhagavad Gita, pero la de Srila Prabhupada es la certera, ¿no? Como la mejor, entonces se los recomiendo muchísimo. Y bueno, para quienes no conozcan el Bhagavad Gita, forma parte del Mahabharata, como les había comentado un poquito anteriormente, es una epopeya hindú muy amplia, muy larga, y el Bhagavad Gita es solo una pequeña parte, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, habla sobre Arjuna y Krishna, ¿no? En esta imagen se ve como Arjuna está suplicando a Krishna porque está muy, muy confundido, ¿no? En este caso, ellos se encuentran en el campo de Kurukshetra y están a punto de iniciar una batalla, pero no es cualquier batalla, ¿no? Hay una situación, digamos, familiar y política que se dan las circunstancias por las que Arjuna tiene que luchar contra
personas de su propia familia, ¿no? Contra su tío, contra sus primos, contra su abuelo, contra su maestro, ¿no? Entonces, Arjuna está a punto de pelear y cuando los ve a todos del lado opuesto en el campo de batalla, entra completamente en lamentación y en confusión, ¿no? Porque él dice, ¿cómo voy a matar a mi abuelo, ¿no? A mi tío, a mis primos. Entonces flaquea por completo, ¿no? Y dice que no, que él prefiere irse a vivir al bosque o renunciar, ¿no? A todo eso. Entonces, no sé, se me hace muy curioso cómo esto puede ligarse de manera muy directa con lo que hablamos, ¿no? Hay una situación que se nos presenta como destino, ¿no? Que en este caso, o sea, imagínense de verdad, yo creo que no podemos como dimensionar que nos pase algo así, ¿no? Tener que pelear contra nuestra propia familia en esas circunstancias, ¿no? Entonces Arjuna flaquea por completo y ruega a Krishna, quien es su primo, pero en realidad es la suprema personalidad de Dios, aunque a Krishna le gusta tener, digamos, un relacionamiento más íntimo con sus devotos, ¿no? Entonces, en este caso, Arjuna a él lo ve como su primo y en este sentido, Krishna es el áuriga, el conductor de su carroza, ¿no? Entonces, vemos ahí cómo, bueno, Krishna comienza a explicar la filosofía trascendental de el Bhagavad Gita, donde se tocan temas como el karma, Bhakti Yoga, la reencarnación. Él le revela toda esta filosofía tan rica, ¿no? Para que Arjuna se decida a pelear. Y aquí cabe mencionar también un papel muy importante para Arjuna, es que su dharma era el de ser un guerrero, ¿no? Entonces, él no podía simplemente abandonar, ¿no? Menos en el campo de batalla, ¿no? Porque sería como una falta a su honor, a su dharma, ¿no? A su deber divino, ¿no? Entonces, en ese sentido, Arjuna tenía que pelear, pero él tiene que pasar por todo este proceso de vislumbrar realmente qué es lo que tenía que hacer en ese momento, ¿no? Entonces, digamos, en esta parte pasa por el principio de súplica, ¿no? Y es curioso que si vemos la escultura, está también de rodillas este personaje suplicando y está el ángel encima, ¿no? En este caso es la suprema personalidad de Dios. Pero bueno, Arjuna está suplicando, ¿no? Realmente que eso no pase, ¿no? Sin embargo, bueno, Krishna le revela toda esta filosofía trascendental y pues finalmente Arjuna se decide a pelear, ¿no? Digo, esto está súper condensado y estoy explicando como muy superficial porque realmente no lo estoy explicando con algo directo de todo lo que contiene el Bhagavad Gita, pero digamos que es un texto muy rico que si pueden leer se los recomiendo muchísimo. Ahorita más que nada quería como andar en estas fases por las que pasa Arjuna para llegar al momento en el que finalmente se decide a pelear, ¿no? Cómo es que él convierte esta situación tan negativa o tan adversa para él en algo positivo, ¿no? Porque a final de cuentas era una guerra en la que se tenía que pelear contra Dhritarashtra, que era su tío. Él era ciego de nacimiento, pero también era ciego espiritualmente, se decía, ¿no? Entonces, en ese sentido, el reino estaba bajo el control de personas no muy favorables para la vida espiritual, ¿no? Entonces, era una guerra que tenía que suceder porque tampoco se llegó a un acuerdo, digamos, por la paz. Entonces, había que defender, ¿no? Y ese era también el deber de un kshatriya, de un guerrero, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poquito más al tema de Beethoven y cómo podemos ligarlo con esto, me parece muy curioso, por ejemplo, quisiera hablar, como les había comentado, sobre la Quinta Sinfonía de Beethoven. Esta sinfonía está en do menor. También, como les había dicho antes, ya había dado una clase como un poquito más extensa sobre esto y ahorita, bueno, para los que no la vieron o igual también se la quieren ver después, luego les pasamos el link. Pero bueno, ahorita quisiera dar como una breve explicación sobre esto que nos va a ayudar a aterrizar mucho este concepto, ¿no? De cómo uno puede transmutar también a través de la inteligencia espiritual, ¿no? Todas estas situaciones. Y ligándolo un poco también con los versos que leímos,
en el sentido que Srila Prabhupada dice que Narada Muni, a pesar de que pasó por esta situación tan desfavorable de perder a su madre, que era su sostén, jamás se detuvo, ¿no? Igual me gustaría como volverla a citar como rápidamente antes de entrar como de lleno con la sinfonía. Bueno, en resumen dice que a pesar de que él era incluso un niño, él siguió con su deber, ¿no? No se detuvo y más bien este tipo de situaciones son las que nos tiene que dar fuerza, ¿no? Hay una parte también donde él dice que el mundo está bajo el control absoluto del Señor Supremo. Por consiguiente, todo el mundo es como un muñeco de madera en manos de un titiritero. Y yo creo que se refiere también a que realmente no sabemos qué puede pasar, ¿no? Y un claro ejemplo que de hecho no había pensado en el tiempo que estuve como planeando esta charla, es lo que pasó ahora con el COVID, ¿no? Es algo que se sale de nuestras manos y que es algo que, por ejemplo, sí está afectando a muchas personas, ¿no? En diferentes maneras, emocionalmente, laboralmente, escolarmente, en todas las mentes. Y creo que podríamos hacer un ejercicio ahorita que escuchemos la Quinta Sinfonía, o al menos los fragmentos que seleccioné, y enfocarnos en meditar cómo podemos transmutar, digamos, todo esto, ¿no? Ay, no encuentro eso que les quería citar, pero igual es parte del significado. Ya lo había leído antes, pero quisiera como ya con este preámbulo volver a leer esta parte del significado de Prabhupada, que dice que los devotos íntimos del Señor ven en cada suceso una bendecidora instrucción, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a transmutar lo que nos pasa, no? ¿Va a ser una instrucción o lo vamos a usar para tirarnos, no? Y bueno, la Quinta Sinfonía de Beethoven, en la cual quisiera aterrizar un poquito más eso. Creo que varios de los que están aquí estuvieron en esa clase. Levanten la manita si ya la vieron, pero igual creo que podemos hoy ahondar un poquito más en ese concepto, digamos, relacionado con Kairos, de la concepción griega, que por cierto también era un elemento muy usado en las tragedias, ¿no? Cuando los héroes lograban, digamos, dominar las dificultades, ¿no? Era Kairos también, el tiempo de aprendizaje, ¿no? Con cómo se puede definir. Entonces, bueno, la Quinta Sinfonía de Beethoven está en tonalidad de do menor y está dividida en 4 movimientos. En este caso, el tercer movimiento está como fusionado con el cuarto. No sé si es la primera vez que Beethoven hizo eso en sus composiciones, pero lo hizo también en su novena sinfonía. No era como muy usual en la época, ¿no? Entonces, ok, antes de empezar, quisiera como más o menos platicarles un poquito sobre cómo podemos vislumbrar cada movimiento, porque igual ahorita suena que estoy diciendo muchas cosas, pero ahorita que le escuchen van a saber más o menos a qué me refiero. Y esto también está basado en la interpretación de varios historiadores, musicólogos, historiadores de la vida de Beethoven, ¿no? Que pudieran darnos, digamos, un preámbulo a toda esta concepción de él sobre el mundo y cómo la aplicaba a sus composiciones musicales, ¿no? Entonces, el primer movimiento, bueno, la Quinta Sinfonía, muchos yo creo que ya la conocen, a lo mejor quizá por el nombre no lo ubiquen, pero es la de ta 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 tan. Entonces, justamente con ese sonido comienza el primer movimiento, ¿no? Este sonido para Beethoven representa la llamada del destino. Y yo creo que podemos comenzar a escucharla, porque si no se las voy a explicar toda, y ya cuando se las ponga. Entonces, voy a compartir rápidamente pantalla. Y bueno, ¿sí se ve? Si alguien puede decirme si se ve, se los Sí, se ve bien. mucho. Sí, Súper. sí se ve bien. Gracias. Pues bueno, esta es una versión de la Filarmónica de Berlín con el compositor austriaco Herbert von Karajan, uno de los más representativos también en la historia. Y bueno, esta es una parte del primer movimiento. Allegro con brío se refiere al carácter de este movimiento.
Sí. Y bueno, está muy claro para Beethoven. Estos cuatro sonidos son el destino. Y podemos poner en mente la imagen de la escultura que les mostré. Son como el ángel imponiéndose, ¿no? Es el destino, es inevitable. Se repiten y se repiten y se repiten porque el destino interno en esta vida es por completo. Ahí viene algo de reflexión, ¿no? Reflexionamos porque nos están pasando estas cosas, incluso es una súplica, ¿no? No, por favor. Pero ahorita vamos a ver. Es inevitable. El destino se impone y no hay nada que podamos hacer. ¿Y qué nos pasa? Interrativo. Bueno, este es un pequeño fragmento. Obviamente el primer movimiento es mucho más amplio, después se desarrolla un poquito más el tema principal. Pero digamos que lo importante es hacer, digamos, mención a estos cuatro sonidos, ¿no? Y con el carácter de la música podemos ver claramente que se está refiriendo a algo que se nos impone, ¿no? Algo que es muy fuerte. Incluso como está como representado en estos sonidos que podrían sonar, digamos, tan pesados, ¿no? Tan imponentes, realmente son imponentes. Y desde el principio de la sinfonía no hay, digamos, un preparativo antes, ¿no? Es directo y te pasa y no hay nada que puedas hacer, ¿no? Es muy fuerte el comienzo, ¿no? Incluso a diferencia de otras sinfonías de la época, estas cosas creo que no se hacían, ¿no? Era como, pero digamos que en ese sentido es muy, muy claro, digamos, esa concepción del destino, ¿no? Como algo que se impone y que realmente no hay mucho que podamos hacer en cuanto a la situación, ¿no? Pero en cuanto a cómo vamos a transmutar eso, es de lo que viene el resto de la sinfonía, ¿no? Y bueno, no sé, ¿alguien ya la había escuchado? ¿Ya la conocían? Sí, ya. Sí, yo la escuché la vez también pasada que la dieron. Ay, qué Y me bien. encantó. Y además de Bueno, ser una de sus grandes obras, ¿no? Pues, sí, claro, sí, sí, sí. Sí, es una de las más representativas, ¿no? Pero raras veces se conoce, digamos, el trasfondo, ¿no? De este tipo de obras y que así hay muchas, ¿no? Por ejemplo, también su novena sinfonía es una maravilla, ¿no? En cuanto al significado, digamos, espiritual que conlleva, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos ver después. Ahorita con la quinta, bueno, tenemos esta imposición del destino, ¿no? Que se ve reflejada en el primer movimiento. Sin embargo, en este segundo movimiento, que les voy a mostrar a continuación también un fragmentito, viene una parte de reflexión, ¿no? De comenzar a asimilar esta idea de lo que nos pasó, ¿no? Comenzar a pensar, a racionalizar lo que nos sucede. Entonces comienza con la paz, ¿no? Comienza incluso con algo que nos remite, les comentaba, la resignación, ¿no? Y si el primer movimiento era equiparable a alguien sufriendo por tener que ver en el campo de batallas familiares, en este movimiento quizá podemos remitir a Arjuna reflexionando sobre las palabras de Krishna, entrando en razón sobre una verdad absoluta que tiene que ser obviamente superior a nuestros problemas, ¿no? Porque si fuera en el mismo plano no podríamos superar, sería muy difícil superar cierta situación. Entonces, es también una introspección, ¿no? Una reflexión.
vislumbra, ¿no? Con un tema a través de los sonidos que también existe una verdad superior, ¿no? Superior a lo que y eso es una existir en nuestra cabeza es la posibilidad de transmutar el destino. Más reflexión, ¿no? Entonces, es completamente equiparable, ¿no? A comenzar bueno, en el Bhagavad Gita, escuchar las palabras de Krishna y empezar a entrar en pánico, ¿no? Ser más introspectivos. Bueno, como les comentaba, seleccioné fragmentos pequeños por cuestiones de tiempo. Ahorita igual les comparto en el chat donde pueden ver la versión completa de esta quinta sinfonía, bueno, en esta interpretación que además es muy buena. Y cabe mencionar sobre este segundo movimiento que un poquito más adelante se desarrolla una especie de marcha, una especie de marcha fúnebre que se dice también, según algunos historiadores o estudiosos sobre Beethoven, que esta marcha fúnebre hace referencia sobre este mismo movimiento, ¿no? A la muerte de una idea, ¿no? Que a veces también nos arrebata el destino, ¿no? Resignarnos y comprender también a veces por qué pasan las cosas, ¿no? Y el desapego, ¿no? Porque realmente esta muerte de nuestras ideas viene muy, muy de la mano con el desapego, ¿no? Del cual también se habla a lo largo de casi todo el Bhagavad Gita, ¿no? De desapegarnos y enfocarnos en el cumplimiento de nuestro deber, ¿no? Más que cualquier otra cosa. Entonces, creo que de manera personal cada uno puede meditar en este sentido, cómo usamos también nuestro deber sagrado, ¿no? Nuestro deber como personal de cada uno para poder superar las dificultades, ¿no? Porque eso puede ser algo que nos tire o algo que nos levante, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiere decir algo sobre el segundo movimiento, así como brevemente antes de pasar al tercero. Me siento que están todos hoy muy callados. Estamos muy atentos. Nos tienes emocionados. Sí, muy, muy interesante. Son muy interesantes tus charlas. Está demasiado interesante. Ay, qué bueno. Yo Bueno. dije, es que uno no sabe, ¿no? Si desde este lado sí, a lo mejor ya se aburrieron. No, estamos muy Pero atentos. Muy, muy muy atentos. bien, muchas gracias. Ay, A ti. bueno, gracias. Pues vamos a pasar a la parte de este tercer movimiento. Bueno, aquí, como vieron, se presentó junto con el cuarto, ya que vienen ligados. O sea, está como, acaba el tercero, pero está comenzando ya el cuarto. Entonces, por lo regular se interpretan juntos, ¿no? No hay como una pausa entre ambos. Y este tercer movimiento comienza con estos sonidos, digamos, determinantes a manera de pasos, ¿no? ¿Cómo es que nosotros comenzamos digamos, a avanzar en cuanto a nuestra situación, ¿no? Hay una parte donde musicalmente los pasos se expresan pesados, ¿no? Y es porque muchas veces, o la mayoría de las veces, no es nada fácil, ¿no? Superar las dificultades. La verdad es que se dice muy fácil, ¿no? Usa tu dharma, usa tu deber sagrado para superar las dificultades, pero cuando te pasan, es que uno realmente tiene que poner, digamos, a prueba todo esto, ¿no? Y es donde yo creo que entra también esa relación con Dios que nos da fuerza, ¿no? Porque solo
Ishta, te perdimos, no te estamos escuchando. ¿Ishta? Creo que se salió o... Bueno, es que todavía estamos viendo su pantalla, ¿no? Ajá, se ve que está conectada, pero no se escucha. No sé si anda por allá Nanda Swarup. A lo mejor cambien de dispositivo. No, tampoco ya no veo a Nanda. Se fue, se fue. Aló. O ayer y hoy se nos cortaron las en el momento más culminante. Ya no se escucha. Se cortó. A ver, vamos a esperar un par de minutos a ver qué se arregla. Sí la daría, pero no tengo toda esa preparación tan bonita que hizo Ishta. Nos quedamos con esa. Ah, es que sí, a veces se le va la luz. Puede ser, que algo le pasó. Déjame ver si me contesta. Dame un segundito. Dice Madu que él va a dar la clase. A ver. A ver. Ya no nos escribió, pero lo raro es que sigue su pantalla aquí, entonces, qué raro, ¿no? Sí, está extraño porque estamos viendo todavía la pantalla, entonces no es que Sí, ajá, si se hubiera caído de la señal, ya no veríamos nada. A lo mejor se quedó pasmada La señal. La señal. A ver. Hola, hola. Ah, ya te recuperamos. Te habíamos perdido. Creo que ya se salió completamente, ahora sí. Sí, bueno, ¿Ya? No, pero ya vemos a Ishta. Ya no vemos tu pantalla, pero ya te vemos a ti. Muy bien, pero ¿desde cuándo me fui? Porque yo estaba ahí viendo el... Sí, o sea, se veía que estaba la pantalla, pero no sé, o sea, se quedó congelado y ya no te Como 2 minutos, 3 minutos. ¿En serio? Ay, no. Sí. Perdón. Dice Madu que se enojó Mozart. Puede ser. Bueno, pero nos quedamos en tercer movimiento, ¿no? Yo creo, o desde antes. No, sí, porque comentaron que todavía el segundo movimiento, ¿no? Sí, es el tercer movimiento el que quedó pendiente. Vale, entonces vamos si quieren directo al video para no perder más tiempo porque se acerca la hora de cerrar. Entonces, Okay. Faltan 3 minutos, 7 minutos. Ok, ya está. Desde aquí, ¿no? Ay, ya no hay video. Desde ahí. Solo vale, gracias. Ay, ¿no se escucha? Ahí está. No. Ok. Ya. Ok, gracias. Y bueno, este movimiento comienza con la reflexión, pero después vienen los pasos. Como les comenté, los pasos pesados, por lo mismo, ¿no? Que no es fácil. Pueden salir adelante les comentaba que lo equiparamos con la mala hojita podría ser... Casi no escucho, Ishta. Escucho muy fuerte la música y no escucho tus comentarios. A ver, voy a intentar hablar un poco más fuerte. ¿Se escucha? Ahí ya se escucha muy bien. Ah, ok.
el sonido que hace referencia a los pasos, que podría ser equiparable quizá en la banda rapidita a alguna de sus que ¿no? A esto, ya hacia el movimiento del bebé. Ese es un fragmento muy chiquito, creo que es el más pequeño que seleccioné, pero en realidad el tercer movimiento se desarrolla de una forma muy hermosa, ¿no? Y se juega mucho con esta idea de seguir avanzando y de la duda también, ¿no? Cuando comienzas a avanzar y vienen también las dudas, ¿no? De repente uno se comienza a echar hacia atrás, pero a final de cuentas, digamos, esto va enfocado a que lleguemos hacia el cuarto movimiento, ¿no? Que es el triunfo de esta inteligencia espiritual, ¿no? Para poder sobrepasar las dificultades. Entonces, para irnos rápido, comienza, bueno, este es un fragmento que incluye una pequeña parte del tercer movimiento y el principio de la cuarta, y ya después hay otro corte para el final de la sinfonía. Pero vemos que hay... Si le bajas un poquito al volumen de la música, porque cuando se sube no sé cómo llamarle, el volumen de la música, ya no te escuchamos, aunque te escuchamos al principio. Cuando está tranquila la música, cuando se sube ya te perdemos, no escuchamos tus indicaciones. Vale, ¿ahorita sí me escuchan bien? Sí. Ahorita muy bien, sí. Ok. Bueno, Sí, igual... el tema es en la música y cuando tú hablas no se escucha más que la música, se escucha muy poco tu voz. Ok. Igual para estas partes que faltan, podría como decirles más o menos la explicación antes y ya después nos concentramos también en escuchar la música para que no haya también ahí sobrepuesto, ¿no? Bueno, les comentaba que este es una parte del final del tercer movimiento y el principio del cuarto, ¿no? En ese sentido, les comentaba que van como unidos, ¿no? No hay una pausa, digamos, concreta en entre el tercer y cuarto movimiento. Y vemos en este final del tercer movimiento que de alguna manera se anuncia algo grande, ¿no? Comienza muy suave y es muy evidente cuando comienza el cuarto movimiento, el cual representa esta victoria en la que se transforman los cuatro sonidos que antes eran del destino en los cuatro sonidos de la victoria, ¿no? De cuando uno logra completamente transmutar estas situaciones negativas en algo positivo, ¿no? Entonces, es, digamos, lo que quiere representar o lo que se cree que quiere representar Beethoven, ¿no? En esta parte. Y es un movimiento, el cuarto, en el cual también se va a ver muy representada la alegría, ¿no? Sí, sigue habiendo reflexión, pero ya hay más decisión, ¿no? Entonces vamos a empezar a escuchar, igual y hablo un poquito encima de la pista, pero voy a tratar de hacerlo fuerte para que se escuche. Aquí está concluyendo el tercer movimiento. ¿Cuál se vislumbra algo más? Y es como toda esta revolución previa la paso a la victoria.
Y bueno, como pueden ver, este cuarto movimiento tiene un carácter completamente diferente a los otros, ¿no? En ese sentido que representa esa etapa final de la transmutación interna, ¿no? De cada uno ante estas circunstancias y su forma de ver el mundo. Ajá. ¿No? Entonces, quise incluir un fragmento del final de la sinfonía. Obviamente aquí también se desarrolla mucho más el cuarto movimiento y en verdad les recomiendo mucho que si pueden escucharla, lo hagan. Ahorita les paso el link de esta versión. Y bueno, el final de la cuarta sinfonía, yo creo que es equiparable a Arjuna tomando su arco y disponiéndose a la batalla, ¿no? Este cuarto movimiento es donde ya hay una comprensión. Y ahí viene esta decisión de algo sucedió. Así termina la quinta sinfonía de Beethoven. No sé ustedes, pero a mí siempre se me eriza la piel, ¿no? De pensar sobre todo cuando lo equiparas con algo espiritual, ¿no? O sea, yo en este caso siempre me hace pensar en Arjuna, en el campo de Kurukshetra, ¿no? Y al final tener esa inteligencia es espiritual, ¿no? Para poder sobrepasar todas las situaciones de la vida. Y bueno, para terminar, digamos, con Beethoven, encontré esta cita que me parece muy, muy interesante y muy acertada, ¿no? Dice, actúa en vez de suplicar. Sacrifícate sin esperanza de gloria ni recompensa. Si quieres conocer los milagros, hazlos tú antes. Solo así podrá cumplirse tu peculiar destino, ¿no? Y bueno, viniendo de Beethoven, creo que es una gran enseñanza, ¿no? Sobre todo por lo que comentábamos, todo lo que él pasó, ¿no? Y realmente esto de no apegarse a los frutos, ¿no? Sea gloria o recompensa de nuestras acciones, es sumamente importante y es algo que se repite constantemente en el Bhagavad Gita, ¿no? Que uno tiene que actuar de acuerdo a su dharma, a su deber, digamos, divino, ¿no? En ese sentido, se dice también que es preferible que uno cumpla con su deber mal a cumplir bien con un deber que no es el suyo propio, ¿no? Entonces, eso viene muy de la mano también con el apego, ¿no? En el sentido que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer para lo que nació, ¿no? Entonces, bueno, el Dharma es un tema también muy, muy extenso y bueno, faltaría como, digo, todos estos temas son como mucho para profundizar, ¿no? Pero bueno, en ese sentido quería compartir esta parte con ustedes y que venía como muy de la mano también con los versos, ¿no? En donde se habla sobre Narada Muni y como Prabhupada hace una mención muy clara a esto, ¿no? A que uno debe de cumplir con su deber sin apegarse también a los factores externos, ¿no? O sea, siempre tener, digamos, los ojos puestos en una realidad superior, ¿no? Porque tener los ojos puestos en una realidad como el mundo, en la concepción como lo conocemos, me recuerda mucho a los gnósticos, ¿no? Que realmente en este mundo no hay manera de que algo salga bien o de que estemos seguros de algo, ¿no? Muchas veces queremos tener estabilidad
o creemos ser afortunados por situaciones externas, ¿no? Pero en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y esto de la pandemia es un ejemplo claro y muy actual, ¿no? Muchos negocios, grandes empresas, ¿no? Que eran muy estables, que eran exitosas, quebraron, ¿no? ¿Y cómo controlas eso, no? O sea, siempre el destino está ahí, por eso es siempre importante mantener una visión más allá de este mundo, ¿no? O bueno, del mundo como lo conocemos, o más allá de esta concepción material, ¿no? Porque obviamente también se puede ver a Krishna en todas esas dificultades, ¿no? Y hay que desarrollar esa conciencia espiritual que nos permita hacerlo, ¿no? Y que realmente de esta conciencia es de donde viene una felicidad que es más verdadera, ¿no? Porque una felicidad basada en bienes materiales, en el dinero, en posesiones, nunca va a ser real, ¿no? Porque es completamente volátil, ¿no? Se acaba, pero una felicidad espiritual que viene del corazón, ¿no? Que viene de una realización y de una relación con algo sagrado, es algo que es invaluable, ¿no? Entonces, pues espero que les haya gustado mucho esta pequeña charla. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, no sé si pueda contestar todas las dudas, pero intentaré, o algún comentario también. Nos encantó la clase. Muchas gracias por la presentación y por estas analogías tan bonitas en relación a la espiritualidad y el arte, la música. Siempre nos encanta, nos llena mucho el corazón. Y sí, qué importante es prepararnos para esas batallas de las que sí o sí tenemos que librarnos, porque si no estamos preparados, pues nos vamos a perder, ¿no? En realidad, cada una de esas batallas son un paso hacia el aprendizaje, hacia una conciencia superior y divina, más acercada a lo que realmente somos. Entonces, muy bonitos los ejemplos, nos encanta, y también hay que invitar a las personas que nos visitan por primera vez o que casi no vienen, para que se unan ya sea a las clases o a las prácticas en las mañanas. Justamente estamos practicando para eso, para esas batallas no nos lleguen tan fuertes. Sí, ahorita tenemos el papá de una de nuestras amigas que vienen, está muy delicado, está enfermo, tiene cáncer y está muy asustado porque realmente nunca se ha preparado para un momento tan difícil, ¿no? Entonces, todos estamos sujetos a altas y bajas en todo momento. Este mundo es de constantes cambios. Lo único que podemos mantener estable es nuestra conciencia espiritual, pero hay que aprender a hacerlo porque ya se nos olvidó que recordarlo. Sí, muchas gracias, Alaksha. Y sí, pues definitivamente invitar a todos a que sigan conectándose. La verdad es que estas lecturas son muy enriquecedoras en todos los sentidos, ¿no? Entonces, a lo mejor en la mañana, mientras hacen el desayuno o algo, pueden meterse con el mismo link. Y ¿por qué no? ¿No? Sí, siempre es bueno aprender algo nuevo y sobre todo aplicarlo cuando se trata de algo tan importante, ¿no? Que es nuestra conciencia espiritual, ¿no? Entonces, pues sí, invitarlos a todos a que se sigan conectando cuando tengan ahí un tiempo, cuando puedan, y yo les aseguro que van a aprender muchísimo de este conocimiento que además no me dice. Es trascendental. Es mi mamá. Sí, ya estás invitada, mami. Ok, sí. Bueno, puedes abrir otra vez tu micrófono, es que yo pensé que... Moto G7 es tu mamá, ¿cómo se llama? Argelia. Argelia, hola Argelia, bienvenida. Cuando gustes, esta es tu casa. Aquí somos pura familia, familia espiritual. Sí, Bien. pues si alguien más tiene algún comentario o algo así, pues creo que es el momento antes de cerrar la sesión. Excelente clase. La combinación que haces entre las lecturas con la música y las explicaciones te da la oportunidad como que entrar en un juego muy diferente a lo que regularmente uno está acostumbrado, y eso hace muy enriquecedor tus presentaciones. Muchas felicidades. No, muchas gracias, y gracias a ustedes también por estar.
y todo es muy importante. Gracias. Bueno. Muchas gracias a ti. Excelente clase. Bueno, pues vamos a despedir la clase, vamos a despedir la sesión agradeciéndole mucho a Ishta y a cada uno de los asistentes. Si pueden abrir sus cámaras para despedirnos y nos vemos mañana a la misma hora en el mismo Zoom. Ay, saludos, Madu, Ananda. Gracias. Doctora Elizabeth Torres, Ana Bye. Muján. Gracias, Ishta. Gracias. Ishta, Beto, Gracias, ahora sí te felicidades. vimos, Beto. Gracias, Cristal. Lista de despedirnos. Gracias. Gina, adiós. Arjuna, adiós. Bye, bye. Adiós.